Hola, mi nombre es Andrés Gómez Pérez. Pertenezco a la generación 51 de la carrera de médico cirujano y partero. A continuación les explicaré un poco acerca de las patologías del páncreas endocrino. El páncreas mide de 12 a 15 centímetros de longitud. Se extiende en sentido casi transversal sobre la pared abdominal posterior, desde el duodeno hasta el vaso, por detrás del estómago. Tiene forma de una pera plana. Aquí podemos ver cómo la insulina es secretada por el páncreas. Y ahora explicaré la patología endocrina del páncreas. La insulina y el glucagón, las dos hormonas clave que orquestan el almacenamiento y la utilización de combustible, se producen en las células de los islotes en el páncreas. Las células de los islotes se distribuyen en grupos en todo el páncreas exocrino. Juntas integran el páncreas endocrino. La diabetes mellitus, un trastorno heterogéneo que afecta a 8% de la población en Estados Unidos y a más de 20% de los individuos de 65 a 74 años de edad, es la enfermedad más frecuente que se relaciona con secreción alterada de hormonas del páncreas endocrino. Los tumores pancreáticos, que secretan cantidades excesivas de hormonas específicas de células de los islotes, son mucho menos frecuentes, pero sus presentaciones clínicas subrayan las importantes funciones reguladoras de cada hormona. El páncreas endocrino tiene gran capacidad de reserva. Antes de que ocurra disfunción, debe perderse más del 70% de las células beta secretoras de insulina. Cada uno de los cuatro principales tipos de células de los islotes sintetiza un producto secretor diferente. Las células beta secretoras de insulina son el tipo de célula predominante. Le siguen las células alfa secretoras de glucagón y las células delta secretoras de somatostatina, quienes secretan hormonas que contrarrestan los efectos de la insulina. Un cuarto tipo importante de células de los islotes son las células PP, secretoras de polipéptido pancreático. Las células alfa producen glucagón, proglucagón, péptidos parecidos a glucagón o GLPs y componen un 20% de la población de las células en los islotes. Las células beta producen insulina, péptido C, proinsulina, amilina, ácido gamma aminobutírico o GABA, y este tipo de células están presentes en un 70%. Las células delta, por su parte, producen somatostatina, y estas van a estar en un 10% dentro de los islotes. Las células PP, productoras de polipéptido pancreático, están presentes en un porcentaje menor a 1%. Los tumores neuroendocrinos en los islotes del páncreas son de tres tipos. Pueden ser insulinomas o tumores de células beta, glucagonomas o tumores de células alfa, y somatostatinomas o tumores de células delta. La presentación clínica de los insulinomas. La aparición de hipoglucemia en ayunas en un individuo sano por lo general se debe a un tumor secretor de insulina de las células de los islotes de Langerhans o un insulinoma. Los insulinomas suceden con mayor frecuencia durante el cuarto a séptimo decenios de la vida, aunque pueden presentarse a edad más temprana, en particular cuando se relacionan con la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, un síndrome neoplásico que se caracteriza por tumores de las paratiroides, la hipófisis y el páncreas endocrino. El diagnóstico de hipoglucemia se basa en la tríada de Whipple. Número 1. Síntomas y signos de hipoglucemia. Número 2. Concentración plasmática baja vinculada de glucosa. Y número 3. Reversibilidad de los síntomas con la administración de glucosa. Los insulinomas casi siempre son lesiones solitarias benignas.
compuestos de espirales de células secretoras de insulina. Los tumores múltiples, aunque son poco frecuentes, se observan con más frecuencia en sujetos con neoplasia endocrina múltiple, tipo 1. En menos del 10% de los tumores es maligno, según se determine por la presencia de metástasis. Las cifras inadecuadamente altas de insulina en situaciones que se caracterizan por una reducción de la secreción de insulina, por ejemplo en el ayuno y en el ejercicio, dan lugar a hipoglucemia. En circunstancias normales, en los estados posabortivo y de ayuno, las concentraciones de insulina declinan, lo que da pie a un incremento de la producción hepática de glucosa estimulada por el glucagón y una disminución del procesamiento de glucosa mediado por insulina en la periferia, que mantiene las cifras séricas normales de glucosa. Con el ejercicio, la insulina baja permite que los músculos usen glucógeno, glucagón y otras hormonas contrarreguladoras para aumentar la producción hepática de glucosa, y hormonas contrarreguladoras para movilizar ácidos grasos para cetogénesis y oxidación de ácidos grasos por el músculo. Con un insulinoma, las concentraciones de insulina permanecen altas durante el ayuno o el ejercicio. En estas circunstancias, la producción hepática de glucosa mediada por glucagón queda suprimida, mientras que continúa la captación periférica de glucosa mediada por insulina, y la insulina estimula la síntesis hepática de ácidos grasos y el almacenamiento periférico de estos últimos, mientras que suprime la movilización de ácidos grasos y la cetogénesis hepática. El resultado es hipoglucemia en ayuno o inducida por ejercicio en ausencia de cetosis. Los individuos con insulinomas a menudo tienen síntomas durante años antes del diagnóstico y se tratan a sí mismos con ingestión frecuente de alimentos. No todos los pacientes experimentan hipoglucemia en ayunas por la mañana. Solo el 30% de los enfermos con insulinoma presenta hipoglucemia luego de un ayuno de 12 horas con fines diagnósticos. Suelen experimentar hipoglucemia al final de la tarde, en especial cuando se precipita por ejercicio. Dado que el alcohol, al igual que la insulina, inhibe la gluconeogénesis, la ingestión de alcohol también puede precipitar síntomas. Un porcentaje alto de los individuos con insulinoma experimentan síntomas de neuroglucopenia, así como del sistema nervioso autónomo. La desorientación en un 80%, la pérdida del conocimiento en un 50% y las crisis convulsivas en un 10%, a menudo llevan a diagnósticos erróneos de trastornos psiquiátricos o neurológicos. La hipoglucemia en ayuno puede deberse a insulina alta, como ocurre en el insulinoma, o a efectos no mediados por insulina, como pérdida de hormonas contrarreguladoras, por ejemplo, pérdida de cortisol en la enfermedad de Addison, daño hepático grave que evita la producción hepática de glucosa, pérdida de las reservas periféricas de sustratos para la producción hepática de glucosa, por ejemplo, caquexia, o algunos estados de notorio incremento de la utilización de glucosa, por ejemplo, sepsis o cáncer. Para distinguir entre hipoglucemia en ayuno mediada por insulina y no mediada por insulina, los pacientes con sospecha de insulinoma quedan sujetos a un ayuno diagnóstico, durante el cual se miden las cifras de glucosa, insulina y péptido C. Una concentración alta de insulina en el contexto de hipoglucemia es diagnóstica de un motivo de hipoglucemia mediada por insulina. Las causas de hipoglucemia mediada por insulina que no son insulinoma son inyección subrepticia de insulina o ingestión de hipoglucemiantes orales que estimulan la insulina endógena, como las sulfonilureas, y la presencia de anticuerpos contra insulina. La unión de insulina a los antianticuerpos impide la acción de la insulina, pero su liberación en un momento inapropiado puede provocar hipoglucemia. La administración subrepticia de insulina puede excluirse por medio de mediciones del péptido C, puesto que la insulina y el péptido C se cosecretan. Los insulinomas originarán aumentos de ambos, mientras que las cifras altas de insulina exógena no coincidirá con incrementos del péptido C en inyecciones subrepticias de insulina. De manera similar, los anticuerpos contra insulina no causan concentraciones altas de péptido C, dado que los medicamentos sulfonilurea estimulan la secreción de insulina endógena y por ende de péptido C. El insulinoma y la ingestión inapropiada de estos fármacos solo pueden diferenciarse al medir las concentraciones del medicamento.
El tratamiento quirúrgico consiste en la resección del tumor y constituye el método de elección y conduce a la curación completa en el caso de neoplasias únicas G1. En caso de una neoplasia G2, se extrae el tumor junto con las metástasis, especialmente si se localizan solamente en el hígado. Incluso una resección incompleta de las metástasis hepáticas de NEN puede tener una influencia beneficiosa para el paciente. En estos casos, el riesgo de recaída a los 3 años es alto. Este es un modelo anatómico a escala de un insulinoma. Este tipo de tumores en el páncreas son los más pequeños, llegando a medir máximo 2 centímetros. Continuamos con el glucagonoma o tumor de células alfa. Los glucagonomas por lo general se diagnostican por la aparición de un exantema característico en individuos de mediana edad, en particular mujeres perimenopáusicas, con diabetes mellitus leve. Las concentraciones de glucagón por lo regular están aumentadas 10 veces en comparación con los valores normales, pero pueden estar incrementadas incluso 100 veces. El eritema migratorio necrolítico empieza como un exantema eritematoso en la cara, el abdomen, el perineo o las extremidades inferiores. Después de que aparece induración con formación de vesícula central, las lesiones se cubren de costras y luego se resuelven, dejando un área de hiperpigmentación. Estas lesiones pueden ser producto de deficiencia nutricional, como la hipoaminocidemia, que sucede por estimulación por glucagón excesiva de la captación y utilización de aminoácidos hepática como combustible para la gluconeogénesis, más que el efecto directo del glucagón sobre la piel. El exantema es una manifestación tardía de la enfermedad. La mayoría de los pacientes tiene diabetes mellitus o intolerancia a la glucosa como resultado de estimulación aumentada de la producción hepática de glucosa por las cifras altas de glucagón. Hay incremento secundario de las concentraciones de insulina. Por consiguiente, la diabetes es leve y no se acompaña de cetosis estimulada por glucagón, porque hay suficiente insulina para suprimir la lipólisis, lo que limita sus tratos potenciales para la cetogénesis. La anemia y diversos síntomas gastrointestinales inespecíficos que se relacionan con decremento de la motilidad intestinal también pueden acompañar a los glucagonomas. Aun cuando estos tumores son solitarios y su crecimiento es lento, por lo general son grandes y con frecuencia emiten metástasis hacia el momento del diagnóstico, lo que dificulta la resección quirúrgica. Puede usarse octreóptido, el análogo de somatostatina sintético, para aminorar síntomas mediante su supresión de la secreción de glucagón. Los somatostatinomas se presentan con diversos síntomas gastrointestinales en individuos con diabetes leve. De cualquier modo, estos tumores en extremos raros se encuentran de manera casi uniforme, incidentalmente durante intervenciones quirúrgicas por colelitiasis u otras molestias en el abdomen, porque los síntomas de presentación son tanto inespecíficos como comunes en una población de adultos. La documentación de cifras altas de somatostatina confirma el diagnóstico. Una triada clásica de síntomas a menudo ocurre con la secreción excesiva de somatostatinas, diabetes mellitus, debido a su inhibición de la secreción de insulina y glucagón, colelitiasis, como consecuencia de su inhibición de la motilidad de la vesícula biliar, y esteatorrea, por su inhibición de la función exócrina pancreática. También pueden suceder hipocloridia, diarrea, anemia. En las diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, los efectos de la insuficiencia de insulina se agravan por la aparición de concentraciones altas de glucagón. En contraste con los somatostatinomas, tanto la insulina como el glucagón están suprimidos. Por tanto, la hiperglucemia suscitada por insulinopenia se atenúa por la falta de estimulación por glucagón de la producción hepática de glucosa. Si bien las cifras bajas de insulina son permisivas para la lipólisis, la deficiencia de glucagón evita la cetogénesis hepática. En consecuencia, la diabetes que se vincula con somatostatinomas es leve y no está propensa a cetosis. Aunque casi todos los somatostatinomas ocurren en el páncreas, un número importante se encuentra en el duodeno o el yeyuno. Al igual que los glucagonomas, los somatostatinomas suelen ser solitarios y grandes, y a menudo emiten metástasis para el momento del diagnóstico.
El tratamiento recomendado es la quimioterapia con streptozocina, dacarbazina y doxorubicina, o cirugía con la extirpación del tumor. Este modelo que sostengo en mi mano es el de un glucagonoma. Si lo comparamos con el insulinoma, este es de mayor tamaño. Estos por lo general llegan a medir máximo 4 centímetros. Si lo comparamos con el somatostatinoma, este es mucho más grande. Los somatostatinomas más pequeños miden 5 centímetros, por lo que el tamaño de estos supera tanto al insulinoma como al glucagonoma. Con esto completamos el tema. Muchas gracias.